Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un tema apasionante, las bases de datos vectoriales. Hola, ¿qué tal? Sí, un tema muy de actualidad. Tenemos bastante material interesante y bueno, vamos a intentar desgranarlo juntos. A ver qué sacamos en claro. La idea es entender, bueno, primero qué son, claro, y en qué se diferencian de las bases de datos de toda la vida, las relacionales. Ujú. Y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué se habla tanto de ellas ahora? Parece que es un clave para manejar información, bueno, información menos estructurada, ¿no? Como imágenes, textos, audios. Exacto, ese tipo de datos que antes era complicado de organizar y buscar por significado. Para meternos un poco en materia, imaginemos una foto, una puesta de sol, de estas espectaculares, sobre montañas. Vale. Si quisiéramos guardarla en una base de datos, digamos clásica, ¿qué información guardaríamos? El archivo en sí, claro. Sí, el JPG o lo que sea. Quizá la fecha, el formato. Podríamos ponerle etiquetas, ¿no? Sol, paisaje, naranja, montaña. Lo típico, metadatos y etiquetas manuales. Pero, a ver, ¿eso captura de verdad la esencia de la imagen? ¿La sensación, los colores exactos, la composición? Pues no, la verdad, se queda muy corto. Claro. Y si quisiéramos buscar otras fotos con colores parecidos o paisajes así montañosos pero sin nieve, ¿cómo lo haríamos solo con esas etiquetas? Ahí es donde empiezan los problemas con los sistemas tradicionales. No puedes buscar por sensación o atmósfera parecida. Exacto. Las bases de datos relacionales, bueno, son geniales para datos estructurados. Nombres, fechas, números, todo bien ordenadito en sus tablas y columnas. Para eso son perfectas, sí. Pero para nuestra foto del atardecer, pues tendríamos el archivo binario, unos metadatos, las etiquetas que le pusimos. Y ya, te permite buscar por where, etiqueta igual, montaña. Pero poco más. Se pierde todo el contexto, ¿no? El significado real. Totalmente. Ahí está el kit de la cuestión. Se pierde el significado profundo, lo que llamamos el contexto semántico. Cómo buscas imágenes con una paleta de colores similar o con una composición visual parecida. Ojo, aunque los objetos sean distintos. Quizás quieres fotos con colores cálidos. Da igual si es un atardecer o un plato de comida. Ya. O paisajes de montaña, aunque no tengan la etiqueta montaña puesta. Esos conceptos más abstractos, esas cualidades intrínsecas de la imagen, pues no encajan bien en campos de texto o números. Es la famosa brecha semántica, ¿no? Esa es, la desconexión entre cómo las máquinas almacenan los datos de forma literal y cómo los entendemos nosotros, por su significado. Una consulta SQL como select where color igual a naranja, pues es útil, pero muy limitada para esta. Claro, no entiende la esencia de la foto, se queda en la superficie. Y ahí es donde, bueno, donde entran las bases de datos vectoriales, que cambian las reglas del juego, por lo visto. Sí, el enfoque es radicalmente distinto. En lugar de campos y tablas, representan los datos como vectores. Puntos en un espacio matemático. Exacto. Como vectores numéricos, se les llama embeddings vectoriales. Suena un poco a física o mates avanzadas. Bueno, sí, pero la idea de fondo es representarlo todo con listas de números, arrays largos. ¿Y esos números qué significan? Pues capturan la esencia semántica. Lo clave es que cosas parecidas acaban teniendo vectores muy cercanos, en ese espacio imaginario multidimensional. Ah, Y al revés, cosas muy distintas, pues sus vectores quedan muy lejos. o sea que si dos fotos de atardeceres se parecen mucho, Sus vectores estarán pegaditos en ese espacio. y si comparamos el atardecer con, no sé, la receta de una tortilla, Pues sus vectores estarán en puntos totalmente opuestos de ese espacio. Lejísimos. vale. Entonces, la búsqueda ya no es buscar una etiqueta exacta, No, es buscar por proximidad, por cercanía en ese mapa de significado. precisamente. Buscar cosas similares se convierte en una operación matemática, encontrar los vectores más cercanos al vector de tu consulta. ¿Y esto vale para qué tipo de datos? Pues para casi todo lo que no sea fácil de estructurar. Imágenes, como la del atardecer, trozos de texto, documentos enteros, canciones, fragmentos de audio. Todo se puede convertir en un vector de esos. Sí, todo se transforma en un embedding vectorial y se almacena en la base de datos listo para buscar por significado, por similitud. A ver si podemos visualizarlo con la foto de la montaña. Simplificando mucho, ¿eh? Su vector podría ser, no sé, 0,91, 0,15, 0,83 y muchos más números. Vale, pongamos ese ejemplo simple. ¿Qué podrían significar?
A lo mejor ese 0,91 alto indica mucha montaña, mucha variación de altura. Podría ser una característica relacionada con la topografía. El 0,15 bajo, quizás poca cosa urbana, no hay edificios. Ajá, ausencia de elementos construidos. Y el 0,83 alto, colores cálidos, naranjas, rojos del sol. Sí, relacionado con la paleta de colores predominante. Vale, y ahora otra foto. Un atardecer pero en una playa, llana. Su vector podría ser 0,12, 0,08, 0,89. Ujú. Si los comparamos, ¿qué vemos? Pues mira, la tercera dimensión, 0,83 y 0,89, son parecidas y altas. Lógico, ambos son atardeceres, colores cálidos, Claro, pero la primera dimensión, 0,91 y 0,12, es súper diferente. montaña contra playa. Mucha diferencia de elevación contra casi ninguna. Exacto. Ahora, hay que insistir, esto es una simplificación brutal. Ya, me imagino. Los embeddings reales tienen cientos, a veces miles de dimensiones. Y no es que la dimensión 5 sea perros y la 20 azul. El significado está distribuido de forma mucho más compleja y sutil. Entiendo. No hay una traducción directa dimensión-concepto. No, una sola dimensión rara vez significa algo tan claro. Pero bueno, la idea de que la posición relativa refleja la similitud semántica, eso sí se mantiene. Vale, pillo la idea fundamental. La posición en el espacio refleja el significado. Pero entonces la pregunta clave es, ¿cómo se generan esas listas de números, esos vectores? ¿De dónde salen? Pues no salen de la nada, claro. Se crean usando modelos de inteligencia artificial, lo que se llaman modelos de embedding. ¿Y ya? Redes neuronales, supongo. Exacto. Redes neuronales profundas que se han entrenado con cantidades masivas de datos. Y hay modelos distintos para cada cosa, uno para fotos, otro para texto. Sí, hay modelos especializados. Por ejemplo, para imágenes y texto a la vez, se usa mucho uno llamado CLIP. Es interesante porque puede relacionar una foto con su descripción textual. Ah, qué bueno. Para audio, pues podrías usar Wave2Vec o similares. Y para texto hay muchísimos. BERT, los modelos de OpenAI, de Cogere, cada uno con sus características. ¿Y cómo es el proceso? ¿Le enseñas la foto a la red y escupe los números? Pues a grandes rasgos sí. Metes el dato, la imagen, el texto, el audio por las distintas capas de la red neuronal. Vale. Las primeras capas suelen detectar cosas más básicas. En una imagen, pues bordes, texturas, colores simples. En un texto, palabras sueltas, estructura básica. Como los fundamentos. Eso es. Y a medida que la información avanza por capas más profundas, la red aprende a combinar esas características simples para reconocer conceptos más abstractos. Como objetos enteros o el tema de un párrafo. Exacto. Objetos, escenas completas, el sentimiento de un texto, el estilo. Y los vectores que salen de esas capas profundas, esas listas largas de números, son los embeddings. Representan esas abstracciones que ha aprendido el modelo. Capturan la esencia procesada. Justo. Y claro, la calidad del embedding depende muchísimo de con qué datos y cómo se haya entrenado el modelo. Basura entra, basura sale, como se suele decir. Lógico. Vale. Entonces, tenemos los datos convertidos en vectores con significado, guardados en una base de datos vectorial. Pero ahora viene el problema práctico, ¿no? ¿Te refieres a la búsqueda? Si tengo millones de fotos o millones de párrafos, cada uno con su vector de, no sé, 1500 dimensiones, ¿cómo encuentro rápido los que se parecen a mi consulta? Sí. Comparar mi vector con todos y cada uno de los millones que hay, calculando distancias en 1500 dimensiones. Eso tiene que ser lentísimo. Lo es. Es computacionalmente muy costoso. Buscar el vecino más cercano exacto, lo que se llama K-Nearest Neighbors o KNN, en espacios de alta dimensión y con muchos datos, es inviable para respuestas en tiempo real. Entonces, ¿cómo lo hacen? Aquí entra la segunda pieza clave, la indexación vectorial. Y sobre todo, los algoritmos de vecinos más cercanos aproximados, ANN por sus siglas en inglés. Aproximados. O sea que no te da el más cercano de verdad. Te da uno que muy probablemente está entre los más cercanos. Quizás es el primero, quizás el segundo o el tercero. Ah, Pero la clave es que lo hace muchísimo más rápido. Órdenes de magnitud más rápidos. sacrificas un poquito de precisión perfecta por muchísima velocidad. Exacto. Es un compromiso necesario para que esto funcione en la práctica. Y la verdad es que la pérdida de precisión suele ser mínima o irrelevante para la mayoría de aplicaciones.
¿Y cómo funcionan? ¿Qué trucos usan esos algoritmos ANN? Hay varias familias. Una muy popular hoy en día es HNSW, Hierarchical Navigatable Small World. Suena complejo. Imagina que construyes una red como de carreteras sobre tus puntos de datos. Tienes autopistas para saltos largos entre zonas lejanas del espacio ¿Vale? y luego carreteras secundarias y calles locales para moverte con más precisión cuando ya estás cerca de tu destino. Empiezas en un punto cualquiera, usas las autopistas para acercarte rápido a la zona donde crees que está tu respuesta, basándote en el vector de consulta, y luego exploras las calles locales de esa zona para encontrar los vecinos más cercanos allí. Es muy eficiente. Como un GPS, pero para vectores. Algo así, sí. Otra técnica muy usada es IVF, Inverted File Index. Inverted File. Piensa en dividir el espacio vectorial en regiones, como si fueran barrios o clústeres. Primero, agrupas tus vectores en esos barrios. ¿Vale? Cuando llega una consulta, primero identificas a qué barrio pertenece el vector de consulta o a qué barrios cercanos, y luego buscas solo dentro de esos barrios relevantes. Ignoras todos los demás. Ah, claro. Como buscar una dirección en Madrid. Si sabes que está en Malasaña, no buscas en Vallecas. Exacto. Reduce muchísimo el número de comparaciones. Hay otras técnicas como el SH o basadas en árboles, pero HSNV, EIBF o combinaciones son las que más ves en bases de datos como Pinecone, Weaviate, Bilbus, Chroma. Fascinante. El ingenio para buscar rápido. Autopistas de datos, barrios vectoriales. Me gusta. Vale. Tenemos los embeddings con el significado y los índices ANN para buscarlos a toda velocidad. ¿Y esto dónde se usa? ¿En qué aplicaciones prácticas está brillando todo esto? Pues mira, una de las aplicaciones estrella ahora mismo, que está impulsando muchísimo todo esto, es una técnica llamada RAG. RAG. Sí, Retrieval Augmented Generation, o sea, generación aumentada por recuperación. Suena potente, generación aumentada. ¿Cómo va eso? Pues RAG lo que hace es combinar lo mejor de dos mundos: la búsqueda semántica de las bases de datos vectoriales y la capacidad de generar texto de los grandes modelos de lenguaje, los LLMs. Como GPT-4, Claude Llama. Esos mismos. El proceso, a grandes rasgos, es así. Primero, coges tu base de conocimiento. Pueden ser documentos internos de una empresa, manuales, artículos, lo que sea, y la partes en trozos manejables, chunks. Vale, trocitos de texto. Luego, conviertes cada chunk en un embedding vectorial y lo metes en tu base de datos vectorial, con su índice ANN. De acuerdo. Ahora llega una pregunta de un usuario. ¿Cómo funciona la función X del producto Y? Por ejemplo, conviertes esa pregunta también en un vector y usas la búsqueda de similitud ANN en tu base de datos para encontrar los chunks de texto de tus documentos que son más relevantes para responder a esa pregunta. Digamos que encuentras los 3 o 5 fragmentos que hablan de la función X. Ya. Y ahora viene lo bueno. Coges la pregunta original del usuario y esos fragmentos relevantes que has recuperado y se los pasas al LLM. Ajá. Pero le das una instrucción clara, algo como: responde a esta pregunta, pero basándote principalmente en la información de estos fragmentos que te doy. Ah, le das contexto específico. Exacto. Y entonces el LLM genera una respuesta que está anclada en esos datos recuperados. Es una respuesta mucho más precisa, actualizada con tu información específica y mucho menos propensa a inventarse cosas. Claro, porque no tira solo de su conocimiento general preentrenado, que puede ser antiguo o no específico. Justo, evita las alucinaciones, o al menos las reduce mucho. Vaya, eso es muy inteligente. Es como darle al LLM una memoria externa súper rápida y semántica. Le das justo lo que necesita saber en cada momento. Has dado en el clavo. Es una forma mucho más eficiente y escalable de darle a los LLMs conocimiento específico y actualizado, sin tener que reentrenarlos constantemente, que es carísimo. Entiendo. Permite hacer chatbots que saben de tus productos o sistemas que responden preguntas sobre documentación técnica. O herramientas de investigación que te resumen los puntos clave de artículos relevantes para tu búsqueda. Las posibilidades son enormes. Por eso muchas empresas están adoptando bases de datos vectoriales, es más flexible y barato que el fine-tuning continuo. Entonces, resumiendo la idea clave, las bases de datos vectoriales son esta herramienta nueva y potente que nos permite, por fin, guardar y buscar información no estructurada, imágenes, textos, audios, no por palabras clave literales. Sino por su significado real, por su semántica.
Superan esa brecha semántica de las bases de datos de siempre y permiten búsquedas rápidas y relevantes que, de alguna manera, entienden de qué va el contenido. Exacto. Ya no es solo buscar el nombre del archivo, es buscar la idea, el concepto. Lo has explicado perfectamente. Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no? Si ahora podemos buscar en cantidades enormes de datos no estructurados, fotos, vídeos, audios, textos, no solo por palabras, sino por significado, ¿qué puertas abre esto? Es una pregunta con muchas implicaciones. Piensa en poder buscar en archivos médicos globales imágenes de rayos X con patrones visuales parecidos a un caso raro. Sin depender de que la descripción sea perfecta. O detectar plagio, no por copia literal, sino por parafraseo semántico. Alguien que reescribe la misma idea con otras palabras. Podrías encontrarlo. O analizar miles de horas de llamadas de clientes para encontrar patrones de problemas basados en el sentido de lo que dicen, no solo si mencionan la palabra roto. Ya. O sistemas de recomendación que entiendan el ambiente de una canción o una peli más allá del género. Podría transformar la investigación científica, la creatividad, el análisis de inteligencia, casi cualquier campo que necesite encontrar conexiones en información compleja y masiva. La capacidad de relacionar información por su esencia, por su significado latente, es un cambio de paradigma. Totalmente. Apenas estamos empezando a rascar la superficie de lo que significa poder navegar por el océano de datos no estructurados guiados por el significado. ¿Qué descubrimientos inesperados, qué nuevas comprensiones nos esperan cuando podamos preguntarle a los datos no solo qué son, sino a qué se parecen en un sentido profundo? Es algo para darle una vuelta. Alphatec. Llevamos tu negocio al futuro.